algunas veces nos hemos cuestionado qué pueden tener quizás en común esas personas que vemos en diferentes aspectos, y no hablemos solamente en un ámbito laboral, personal. ¿Qué tienen en común esas personas que uno ve como que con les una fluye, chispa, total. como con un brillo? Esas personas que tú les dices a veces, es que por donde se meten les salen las cosas, Y uno ni siquiera es sabe que cómo. se convencen tanto de su rol en el aspecto que sea, que logran las cosas. Totalmente. Y yo creo, Jimé, que lo hemos conversado mucho, y no solamente nosotras, sino a nuestro alrededor también, y es un tema de creerse lo que se hace, o mejor dicho, creerse el cuento de lo que se está haciendo y de que lo estás haciendo bien. Eso yo creo que es lo más importante de todo. Yo creo que eso también es lo que nos tiene hoy aquí. Exacto. Entonces, ¿qué tienen en común que se creen el cuento? O sea, Es lo más importante. como que a veces nos sentábamos y yo le decía a Cata, ¿qué tienen en común esta persona? Esta persona, a veces uno lo ve en redes sociales, pues, que sabemos que no es lo más transparente, pero ¿qué tienen en común tu jefa con mi compañera del trabajo? Con mi mamá. Con mi mamá. Ajá. O sea, porque también son Exacto. personas que están en nuestra cotidianidad, que uno dice, wow, o sea, ¿cómo lo hacen? Yo también quiero hacerlo. Y es que, Jimé, no nos digamos mentiras. A todos alguna vez en la vida nos han dicho que nos tenemos que creer el cuento. Y yo creo que es ese pasito que ellos tienen más adelante que nosotros. Y que finalmente es un proceso. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a Creerse el Cuento. Este es un espacio que hemos pensado donde tanto nosotros, porque nosotros desde este lado, y la idea es que ustedes nos acompañen en este viaje para que podamos comenzar a creernos el cuento. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que decir, y es que no tenemos la última palabra, y eso es muy claro. La idea es que lo podamos ir construyendo. Y que todo surge de ese planteamiento de vamos a revisar de qué se trata creernos el cuento, o cómo nos podemos creer más el cuento cada vez, un día a la vez seguramente, porque las dos personas que están aquí sentadas en muchas ocasiones no se creen el cuento. Total. Pero desde el momento en el que dijimos creemos un podcast, o en el que dijimos hablamos mucho, parecemos un podcast andante, literal. Exacto. Dijimos, bueno, o sea, esto no son clases para creerse el cuento. Tips, consejos, cómo creerse el cuento con Jimena y Catalina. No, jamás. Sino acompáñennos a este proceso de creernos el cuento y de quizá inspirar a otras personas a cuestionarse también y acercarse a ese creerse el cuento. Total. Yo soy Jime. Y yo soy Cata, y más adelante les vamos a contar un poquito de nosotras, porque lo más importante era decirles que la idea es que esto sea un proceso mutuo de aquí para allá, pero de allá para acá también, y que estamos muy felices y no nos podemos creer el cuento de que hoy estamos acá. A veces nos cuesta, esta es la tercera vez que nos reunimos a grabar. Llevamos más de un año pensando en este podcast, no es como que salió de ya para allá, porque a veces nos cuesta también, y nos ha costado mucho creernos el cuento de si vamos a ser capaces, pero hoy estamos acá. Y hay proyectos y cosas en la vida que, o sea, durante este año 2024 hemos tenido que decir como no es el momento. Total. Recuerdo que en febrero, marzo nos reuníamos y decíamos va a salir en abril, va a salir en mayo. Es que le hemos puesto en muchas fechas. Siempre hemos tenido la certeza de que creerse el cuento es un hecho, ya lo es, cada vez se ve más real y asusta demasiado, pero es un susto bonito. Y llegamos a la conclusión hace 2 meses, creo yo, que venimos así, trabajando juiciosamente, de que ahora sí íbamos a grabar. Aún así nos reuníamos, sacábamos todo, micrófono, luces, no, o sea, arreglábamos el set literalmente, todo. Pero faltaba como, yo creo, Jimé, como el empujoncito que hoy tenemos, y que también nos trae aquí, que es lo que tú decías, y es como esa chispa de poder decir, sí, no voy a postergar más mi proyecto, sí me voy a creer el cuento, sí no voy a dejar más este sueño que hemos tenido juntas como mejores amigas de lado, sino que lo vamos a hacer una realidad, y eso es lo que está pasando hoy. Y me asusta, me cuesta, sí me asusta, estoy muy nerviosa, pero comencemos. Entonces, ¿te parece si para que nos vayamos
como tranquilizando. Sí. Empezamos como con 3 preguntas que Sí. hemos preparado y que de pronto a ustedes también les van a servir como para que reflexionen un poquito y nos conozcan como desde nuestro lado también cómo estamos. Sí, es que es la primera vez enfrentándonos al micrófono. Cata, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida hoy? O sea, ¿cómo está tu vida de cara a comenzar este proceso de creerse el cuento? Mi vida está, Jime, en un proceso de cambios. Yo estoy literalmente como en una época donde si habláramos de Mercurio retrógrado, como que me dio 70.000 vueltas. Hace mucho tiempo yo sé que no está, pero que me ha llevado a centrarme muchísimo en mí, y yo creo que eso es lo mejor de todo. Entonces como que hay muchos cambios en mi vida, pero hay muchas cosas en las que me quiero centrar, y creerse el cuento es una de ellas. Y saben que no solo el podcast, sino creerme yo también mi propio cuento. Creo que ese es en el momento de la vida en el que estoy. Es como, están pasando muchas cosas, tengo que creer en lo que hago, tengo que creer en lo que soy. Y bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dios, tengo mucha incertidumbre. Últimamente mi vida, este año, mi vida ha sido una locura. Creo que yo fui la persona que más pospuso el proyecto y le decía, Cata, te prometo que sale. Y sale este año. En este momento mi vida es incertidumbre, pero es una incertidumbre que sostiene. Es bonito porque es como el tratar de ser consciente todos los días de en qué punto estoy, qué estoy haciendo, qué roles estoy viviendo en este momento. Es decir, analizar cuál es mi cuento ahora, en qué cuento estoy, pero también cuestionarme cuál es ese cuento que quiero construir, es decir, cuál es ese cuento que quiero comenzar a creerme, que quiero comenzar a contarme todos los días para pues, traerlo a la realidad, para vivirlo. Cata, ¿tú qué sientes cuando escuchas creerse el cuento? No cuando alguien te dice, Cata, ¿cómo vas con el podcast? Sino cuando alguien en una conversación dice como, ay, es que se está creyendo el cuento, o le falta creerse el cuento, como que lo relacionas. Total, para mí, Jime, es un reto. Okay. Literalmente yo lo defino como un reto, porque desde pequeña mi mamá siempre me ha dicho, a vos lo que te hace falta es creértelo. Mi papá me ha dicho como, vos estarías más lejos, pero es que no te crees el cuento. Entonces para mí se vuelve un reto diario. Okay. A lo que me gusta como darle la energía, y es como, hey, si hay otras personas que ven de pronto eso en mí, como yo también lo quiero hacer. Y también cuando lo veo como en otras personas, y cuando nos hemos sentado como juntas, como, hey, mira, esta mujer como está empoderada, como está de chévere, como le están saliendo las cosas, es como, me gusta sentirme reflejada por ellas, y me gusta saber que si hay personas que se creen el cuento y que yo también lo puedo hacer. ¿Y tú? ¿Cómo lo sientes? Sí, yo creo que en algún punto todos como que nos avispamos, sí, ¿cierto? Así se habla pues en paisa. En algún punto como que se nos despierta esa chispa de no solamente estar mirando hacia afuera, sí, porque es muy chévere, o sea, hemos hecho el ejercicio de decirme, mira, tal como se cree el cuento. Claro, y de inspirarnos de ellos. Y también total. de escuchar, a ti te falta creer del cuento. Hay una cosa, y es que no importa cuántas veces a ti la mamá, el papá, el jefe, los la que mejor sean, amiga sí, te dice créete el cuento, porque es que se pueden arrodillar y suplicártelo y tú no te lo vas a creer. total. Porque yo creo, y siempre le he dicho a Cata, es una sede acá, una sede adentro, por eso es creerse. Creo que el verbo y lo que comprende creer es algo muy potente, muy grande. Creo que a veces no lo terminamos de entender. La idea es que lo podamos como abordar y ahondar. Yo siento emoción, yo amo los podcasts, pues además de hacerlo, que no es la primera vez que lo hago, pero hacerlo formalmente. Además de eso, es como, yo escucho podcasts todo el día, todos los días, y cuando en algún podcast, en algún contenido que veo en redes sociales, en alguna conferencia que veo en YouTube, alguien dice como, hay que creerse el cuento, mi mente sí se viene a este espacio, ¿cierto? Sí, es como que lo siento tan propio, como ya tan real, que digo, ya lo asocio, ya me voy a eso. Entonces me da mucha emoción, me da mucha intriga, siento mucha intriga por quién nos está escuchando, por quién está ahí también como detrás intentando creerse el cuento, Jime, porque es que a todos nos pasa muchísimo en el día a día. Yo quiero que para que terminemos esta ronda de 3 preguntas, definamos, o sea, para ti, ¿qué es creerse el cuento? Hoy, porque siento que varía. Sí, total, y que tampoco es un concepto que es estable, definido y que se los vamos a dar acá, sino que cada quien lo puede ir definiendo. Sí, es eso, tienes toda la razón, y sobre todo digo que varía porque hay conceptos que vamos, o hay cosas en la vida que vamos resignificando, ¿cierto? Creerse el cuento
hoy para mí parte de la aceptación. Es decir, creerse el cuento no, o sea, si bien sí nos puede llevar como en esa aspiración a potenciar lo que somos, en ese ser nuestra mejor versión, ¿cierto? Que es algo como que algunas personas buscamos constantemente, sin hablar de perfección. Creo que creerse el cuento parte de la aceptación, de cuestionarnos hoy cuál es mi cuento. Alguna vez en una reunión le dije a Cata, tu cuento es tu vida, ¿cierto? Pero qué cuento te estás narrando todos los días. A veces pues incluso metamos aquí otro término, el diálogo interno. Total. El cuento que te cuentas todos los días es: hoy me voy a levantar para ir a ese trabajo que no me gusta, a vivir esta vida con la que no estoy conforme, a soportar X o Y situaciones que nos están ocurriendo, porque nadie está exento de vivir diferentes dificultades, cosas que finalmente pueden o no estar bajo nuestro control. Pero si yo parto de la aceptación, no de esas situaciones externas, sino de quién soy hoy, quién soy como persona, qué valores tengo, qué cosas reflejo, cuál es mi rol o qué roles cumplo. Cuando yo me cuestiono todo eso, lo pongo sobre una mesa o sobre un papel, porque a veces hasta se hace el ejercicio de escribirlo. Total. Y yo me empodero a mí misma de esa vida que hoy tengo y de lo que tengo en mis manos. Yo puedo creerme el cuento. Okay. Para mí es eso, o sea, es lo que les decía ahorita, o sea, yo trato de sostener la vida que tengo, pero entonces no me voy a volver una persona conformista, porque mi cuento de hoy no es el cuento que yo vivía en marzo y no es el cuento seguramente que estaré viviendo en el 2025. Total. Entonces, para resumir y redondear, creerse el cuento es aceptar la vida que hoy tenemos, aceptar lo que hoy somos, pero desde el amor, desde el aceptar, pero como, ¿sabes qué? Alguna vez lo hablamos como abrazar. Sí. Eso es, creerse el cuento es abrazarnos, abrazar lo que somos y celebrarlo. Eso es, para mí. Para ti, ¿qué es creerse el cuento? Wow, pero después de esta definición me dejas... Creo que lo resumo súper bien. Me puse sentimental. Pero yo quiero añadir algo, sí. Y es que creerse el cuento no es el mismo cuento todos los días. Y con esto quiero decir algo súper importante para mí, y es que como yo me levanto el lunes, probablemente lo hemos hablado mucho estos últimos días, no me levanto el martes y no me levanto el miércoles. Hay días donde mi cuento es: no me quiero levantar, qué pereza hacer esto. Pero hay días donde mi cuento es que soy la mujer más empoderada, amo mi trabajo, amo lo que hago, amo de lo que estoy rodeada. Y ese es el cuento al que yo sí creo que tenemos que potenciar, porque eso otro probablemente pueden ser diálogos internos, como tú lo decías, pero a la final creerse el cuento para mí es poder tener la certeza absoluta de que puedo hacer muchas cosas, de que voy a tener la vida que quiero, y de que esa vida no la estoy construyendo, como tú lo decías, en 10 años, en 20 años, sino que la vida que quiero está literalmente a un pasito de creerme el cuento. Entonces para mí es como esa certeza absoluta que yo creo que la podemos encontrar en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en la meditación, en lo que sea, pero es tener también como Jime, y para mí esto es súper importante, sí, la coherencia del ser con el actuar, y de decir: si esto es lo que yo no quiero, no lo voy a tomar, voy a coger mi cuento, como, y ya lo hablaremos más adelante, sí, cuando tú decidiste ser independiente y decir esto no es lo que quiero, o cuando yo dije yo quiero el mundo corporativo por ahora, sí, y este es el cuento que me estoy creyendo. Entonces es dos cosas: tener certeza y ser coherentes. Wow, o no, ya, eso es creerse el cuento, señoras y señores. Es un proceso que como podcast apenas comienza, esperamos que florezca, y es un proceso al que nos enfrentamos todos los días. Creo que este podcast no se iba a llamar Creerse el Cuento, luego les contamos cómo se iba a llamar, creo que ha tenido por ahí 10 nombres, pero sí, desde el momento en el que en una nota de voz, se les tenemos que mostrar alguna vez, le dije a Cata, tengo el nombre, se va a llamar así. Y Cata me dijo, bueno, empecemos. Lo máximo, sí. Empecemos. Se convirtió en un proceso y en un reto personal, como lo decías ahora. Entonces, creerse el cuento es un proceso que nos lleva a la aceptación, la certeza y la coherencia. Creo que nos podemos como quedar con eso. Me encanta. Y ahora que ya vimos qué es, creo que también, y que no se va a llamar a entender qué no es.
nosotras no somos psicólogas, nosotros no somos terapeutas, nosotras no... Coach, tampoco somos. Ajá. Nosotras solamente somos dos mejores amigas que, así como ustedes, han vivido muchísimas cosas en la vida, así que de nuestra parte no van a encontrar ni terapia, no van a encontrar consejos, no van a encontrar sino a dos amigas hablando y compartiendo sus experiencias, y no van a encontrar tampoco esa terapia como súper centralizada. Aunque yo sí te voy a decir una cosa, y es que a veces sentarse a conversar con la mejor amiga es una terapia. Y es terapéutico. Total. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es algo que queremos hacer como una salvedad, no es un disclaimer. Es Total. realmente que no vas a encontrar acá. Acá no vas a encontrar dos personas autorrealizadas Que se la saben todas. ni en un alto grado, ni de moral, ni de desarrollo personal. Aquí vas a encontrar una conversación de amigos, de esas conversaciones que tenemos a veces en una comida, cuando salimos a tomarnos un café, a veces mientras uno se organiza para salir con la amiga, se pone a hablar de la vida, a filosofar, como a veces decimos. Y algo súper lindo, y tú lo acabas de decir, y es hasta el FaceTime con la amiga. Claro. Que se vuelve, porque cuando yo estuve lejos lo hice contigo, cuando tú estuviste lejos también lo hiciste conmigo. Sí. Y fue madre, yo me acuerdo, Jime, y quiero traerlo a este momento. Okay. Y es como que cuando tú estuviste lejos, yo tuve que hacer que te creyeras el cuento, y eso te empoderó, y viceversa. Sí. Entonces, a la final, lo que decimos no es una terapia, pero lo que tú decías me parece súper correcto, es terapéutico. Sí, y pasa entonces, a eso iba, hay conversaciones que tenemos a veces que yo le digo, Cata, teníamos que grabar esta conversación. O a veces llego y le digo, Cata, tuve una conversación con una amiga que si la grabo es un episodio del podcast. Total. Porque nos ponemos a reflexionar, no sé, o sea, de cómo estamos viviendo, afrontando o sobreviviendo a la vida laboral, a la vida personal, a dificultades familiares, a situaciones que están pasando allá afuera en la sociedad que a veces tratamos como de entender. Entonces, esto es una conversación de amigas que queremos compartir porque queremos que te sientas parte de esto. Entonces sí, no es terapia, no, lo sentimos. Tampoco es la guía paso a paso de cómo creerse el cuento, pero sí esperamos que después de estos minuticos escuchándonos, en ti haya una chispa que diga, bueno, ¿y yo por qué no me creo el cuento? Bueno, ¿y a mí qué me falta para creerme el cuento? Bueno, ¿y yo cómo voy a comenzar a creerme mi cuento? Y si no, por lo menos que te cuestiones cuál es tu cuento.